Cantaba en la ducha, despreocupada sin notar la ventana abierta, hasta que el vecino millonario del ático lo vio todo. Un descuido, una mirada imposible de borrar y una tensión que cambió su relación para siempre. El despertador sonó a las 6:30 am, como cada mañana de lunes a viernes. Sofía Hernández estiró el brazo hacia la mesita de noche, palpando a ciegas hasta encontrar el pequeño aparato que interrumpía sus sueños. El sol de marzo en la Ciudad de México ya se filtraba por las cortinas de su departamento en la colonia Roma Norte, pintando rayas doradas sobre el piso de duela. «Otro día más», murmuró mientras se incorporaba en la cama, pasándose las manos por el cabello castaño despeinado. A sus 28 años, Sofía había encontrado cierta paz en la rutina. Trabajaba como diseñadora gráfica, en una agencia de publicidad mediana, nada glamoroso, pero le permitía pagar la renta de su pequeño departamento de un dormitorio y vivir independiente. Se dirigió a la cocina, donde preparó su café de olla tal como le había enseñado su abuela. El aroma a canela y piloncillo llenó el pequeño espacio mientras observaba por la ventana el bullicio matutino de la calle Álvaro Obregón. Los tacos de canasta ya estaban en su esquina, el señor que vendía periódicos acomodaba su puesto y el tráfico comenzaba a intensificarse. Sofía vivía en el cuarto piso de un edificio Art Deco de los años 40 que había sido restaurado y convertido en departamentos modernos. No era lujoso, pero tenía carácter. Las paredes altas, las ventanas amplias y los detalles arquitectónicos originales le daban un encanto que compensaba el tamaño reducido del espacio. Mientras desayunaba un pan tostado con mermelada de fresa, revisó su teléfono. 3 mensajes de su mejor amiga Carmen preguntándole sobre sus planes para el fin de semana, 2 emails de trabajo que podían esperar y una notificación de Instagram que ignoró. Su vida social había disminuido considerablemente después de su ruptura con Diego 6 meses atrás. No es que estuviera deprimida, simplemente había decidido enfocarse en ella misma por un tiempo. «Bueno, a la ducha», se dijo mientras terminaba su café. El baño de Sofía era pequeño pero acogedor. Había decorado las paredes con azulejos de Talavera que había encontrado en un mercado de antigüedades en Coyoacán y siempre mantenía flores frescas en un pequeño florero sobre el lavabo. La ventana del baño daba al patio interior del edificio, una especie de pozo de luz rodeado por los otros departamentos. Normalmente la mantenía cerrada, pero la noche anterior había hecho mucho calor y había decidido dejarla abierta para que circulara el aire. Abrió la llave de la regadera y esperó a que el agua se calentara. Era una de esas mañanas en las que se sentía particularmente bien consigo misma. Tal vez era el clima perfecto de primavera, o quizás el hecho de que era viernes y tenía planes de ir al cine con Carmen por la noche. El caso es que cuando finalmente se metió a la ducha, comenzó a cantar. No era algo que hiciera conscientemente. La música simplemente brotaba de ella cuando se sentía feliz. Esta vez era Bésame mucho, de Consuelo Velázquez, una canción que su madre solía tararear mientras cocinaba. Su voz, suave y melodiosa, resonaba contra las paredes de azulejo mientras el agua tibia caía sobre sus hombros. Completamente ajena al mundo exterior, Sofía continuó cantando, perdida en la nostalgia de la canción y en la sensación relajante del agua caliente. No tenía idea de que su ventana abierta había transformado su momento privado en algo que podía ser observado desde cierto ángulo del edificio. No sabía que en el ático, el departamento más exclusivo del complejo, alguien había notado su hermosa voz flotando en el aire matutino. Alejandro Mendoza había desarrollado el hábito de tomar su café matutino en la terraza de su penthouse mientras revisaba los reportes financieros de sus empresas. A los 35 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía por toda la Ciudad de México y varias ciudades del país. Su departamento ocupaba los 2 últimos pisos del edificio, con una terraza privada que ofrecía vistas panorámicas del skyline capitalino. Era un hombre acostumbrado a la soledad elegida. Después de un matrimonio fallido con una socialite que solo se había interesado en su dinero, había decidido enfocar toda su energía en los negocios. Las relaciones románticas se habían limitado a encuentros superficiales con mujeres de su mismo círculo social, relaciones que duraban lo suficiente para asistir a algunos eventos juntos,
pero que invariablemente terminaban cuando él se aburría o ellas comenzaban a hablar de matrimonio. Esa mañana de viernes, mientras leía un informe sobre un nuevo desarrollo habitacional en Polanco, una voz melodiosa llamó su atención. Provenía de algún lugar del edificio, pero no podía ubicar exactamente de dónde. Era una mujer cantando Bésame mucho, con una dulzura que lo hizo detener su lectura. Intrigado, Alejandro se acercó al borde de la terraza y miró hacia abajo, hacia el patio interior del edificio. La acústica del espacio cerrado hacía que la voz resonara claramente. Siguió el sonido con la mirada hasta que, a través de una ventana abierta en el cuarto piso, pudo ver la silueta de una mujer en la ducha. Su intención inicial fue apartar la mirada inmediatamente. Alejandro era muchas cosas, pero no era un voyeur. Sin embargo, algo en la pureza de ese momento lo paralizó por unos segundos cruciales. No era una exhibición calculada ni un intento de seducción. Era simplemente una mujer joven cantando con total abandono, creyendo que estaba en la privacidad de su hogar. Cuando finalmente reaccionó y se apartó de la barandilla, el daño ya estaba hecho. Había visto lo suficiente para saber que su vecina del cuarto piso era hermosa, que tenía una voz angelical y que acababa de violar sin querer su intimidad de la manera más inapropiada posible. «Maldición», murmuró, pasándose una mano por el cabello negro. Se sentía como un adolescente que había sido atrapado haciendo algo indebido. La música se detuvo abruptamente. ¿Se habría dado cuenta de que alguien podía verla? Alejandro esperó en tensión, sin saber si escucharía gritos de indignación o llamadas a la policía. Pero el silencio se extendió, y después de unos minutos, pudo escuchar el sonido lejano de una puerta cerrándose. Alejandro regresó a su silla, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. En sus 35 años nunca había experimentado algo así. No era solo la atracción física, aunque eso estaba ahí. Era algo más profundo, más desconcertante. La espontaneidad de ese momento, la vulnerabilidad inconsciente de ella, la belleza pura de su voz, todo se había combinado para crear algo que no podía definir con palabras. Intentó concentrarse nuevamente en sus reportes, pero las cifras se difuminaban ante sus ojos. Por primera vez en años, algo había logrado distraerlo completamente de su trabajo. Conocía a la mayoría de los residentes del edificio al menos de vista. Era un hombre que prestaba atención a los detalles. Pero esta mujer, ¿cómo era posible que no la hubiera notado antes? Su asistente personal, Roberto, llegó a las 9:00 a.m., como cada viernes, para revisar la agenda del día. Encontró a su jefe inusualmente distraído, mirando hacia el patio interior con una expresión que no podía interpretar. «Buenos días, señor Mendoza. ¿Todo bien?» Alejandro se sobresaltó ligeramente. «Sí, claro. ¿Qué tenemos para hoy?» Mientras Roberto repasaba las reuniones programadas, Alejandro tomó una decisión. Necesitaba saber quién era ella, no para actuar como un acosador, sino porque algo en ese breve momento había tocado una parte de él que creía dormida para siempre. «Roberto», interrumpió de repente, «¿sabes algo sobre la mujer que vive en el 4B?» Roberto parpadeó, sorprendido por la pregunta inesperada. «Creo que se llama Sofía Hernández». «¿Por qué?» Alejandro no respondió inmediatamente. ¿Cómo explicarle que acababa de presenciar algo que había cambiado su mañana de viernes de una manera que no entendía completamente? «Simple curiosidad», mintió. «Continúa con la agenda». Sofía llegó a su oficina en la colonia Condesa con la melodía de Bésame mucho aún resonando en su cabeza. La agencia de publicidad creativa México ocupaba el segundo piso de una casa remodelada en la calle Ámsterdam, y aunque no era glamorosa, tenía un ambiente acogedor que le gustaba. Sus compañeros de trabajo se habían convertido en una especie de familia disfuncional, y su jefe, el señor Ramírez, era comprensivo con los horarios flexibles. «Buenos días, cantante», la saludó Carmen desde su escritorio. Carmen Vázquez era su mejor amiga desde la universidad y trabajaba en el departamento de cuentas. Era una mujer extrovertida de 29 años, que siempre vestía colores brillantes y tenía una opinión sobre todo. «¿Cantante?», preguntó Sofía, dejando su bolsa en su escritorio. «Te escuché cantar en la ducha esta mañana desde mi departamento. Tienes las ventanas abiertas y una voz preciosa, por cierto».
Sofía sintió que se le calentaban las mejillas. Carmen vivía en el edificio de enfrente, en un tercer piso que daba directamente al patio interior de su edificio. Si Carmen había podido escucharla, ¿se escuchó muy fuerte?, preguntó, tratando de sonar casual mientras encendía su computadora. No fuerte, pero sí claro. El patio hace eco. No te preocupes, no creo que nadie más te haya escuchado. Bueno, tal vez el millonario del ático de tu edificio, pero dudo que esté despierto tan temprano con todo su dinero para contar. El corazón de Sofía se detuvo por un momento. ¡Qué millonario! Carmen se acercó a su escritorio con una taza de café, claramente emocionada de tener algo interesante que contar. No me digas que no sabes quién es tu vecino del penthouse. Alejandro Mendoza, el rey de los bienes raíces. Sale en las revistas de sociales todo el tiempo. Alto, guapo, soltero y obscenamente rico. Tiene todo el ático para él solo. Sofía sintió un nudo en el estómago. Mendoza Desarrollos, ese mismo. Mi hermana Patricia trabajó en relaciones públicas para una de sus empresas. Dice que es súper profesional, pero un poco frío. Nunca se le conoce novia formal, solo aparece en eventos con modelos diferentes cada vez. Mientras Carmen seguía hablando, Sofía no podía concentrarse en nada más. Si el ático tenía vista al patio interior desde arriba, y si ella había cantado con la ventana abierta, recordó vívidamente cómo se había sentido observada por un momento mientras se enjuagaba el cabello. Esa extraña sensación de no estar completamente sola. Había atribuido esa sensación a los nervios matutinos. Sof, ¿estás bien? Te pusiste pálida. Sí, solo... ¿Crees que desde el ático se pueda ver hacia los otros departamentos? Carmen se encogió de hombros. Supongo que sí, es el piso más alto. ¿Por qué? Antes de que Sofía pudiera responder, su teléfono sonó. Era un mensaje de la administración del edificio. Estimados residentes, les recordamos que las ventanas que dan al patio interior deben mantener cortinas por privacidad de todos los vecinos. Gracias por su comprensión. El mensaje había sido enviado apenas 30 minutos antes. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. Alguien había visto algo. Alguien había llamado a la administración. Y si Carmen tenía razón sobre los ángulos del ático, «Tengo que ir al baño», murmuró, levantándose tan rápido que casi derribó su silla. En el baño de la oficina, se miró al espejo tratando de procesar lo que había pasado. La habían visto, completamente. ¿Cuánto tiempo había estado cantando sin darse cuenta? Se sintió mortificada, expuesta, violada en cierta manera, pero también había algo más, algo que la desconcertaba. Una extraña curiosidad sobre quién podría haberla visto. Alejandro Mendoza. Había escuchado ese nombre antes, probablemente en alguna revista que Carmen leía religiosamente. El hombre más soltero y codiciado de la Ciudad de México, según los medios. Y aparentemente, su vecino de arriba. Sofía pasó el resto del día distraída, revisando diseños sin realmente verlos, respondiendo emails en piloto automático. Carmen notó su extraño comportamiento, pero no insistió, asumiendo que tenía que ver con algún problema familiar o de trabajo. Al llegar a casa esa tarde, Sofía subió las escaleras del edificio con una mezcla de ansiedad y determinación. Necesitaba saber qué tan visible era su departamento desde el ático. Necesitaba entender exactamente qué había pasado esa mañana. Pero antes de llegar a su puerta, el elevador se abrió en el cuarto piso. Alejandro había pasado el día entero en reuniones, pero su mente había estado dividida entre los contratos inmobiliarios y la imagen de la mujer del cuarto piso. Roberto había notado su distracción inusual, pero había tenido la sabiduría de no comentar nada. A las 6 de la tarde, cuando normalmente se quedaba en la oficina hasta las 9, Alejandro había sorprendido a todo su equipo anunciando que se iba temprano. La verdad era que no podía concentrarse. Había intentado racionalizar lo que había pasado esa mañana, convencerse de que había sido un accidente sin importancia, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de Sofía cantando con total libertad. Había algo en ese momento de vulnerabilidad inconsciente que lo había tocado de una manera que no experimentaba desde hacía años. Cuando llegó al edificio, decidió subir por las escaleras en lugar del elevador. Necesitaba caminar, aclarar sus pensamientos antes de llegar a su departamento. En el segundo piso se cruzó con la señora Martínez, una viuda de 70 años,
que siempre lo saludaba cordialmente. En el tercero, pasó junto al departamento de un joven músico que ocasionalmente practicaba guitarra por las noches. Al llegar al cuarto piso, el elevador se abrió justo cuando él pasaba por el pasillo. Sofía salió del elevador cargando una bolsa del supermercado y una carpeta de trabajo. Llevaba un vestido azul marino sencillo y zapatos bajos, el cabello recogido en una coleta informal. Era más pequeña de lo que había imaginado, tal vez 1.65 metros, con facciones delicadas y ojos grandes y expresivos. Cuando lo vio, Sofía se detuvo en seco. Incluso sin conocerlo personalmente, era imposible no reconocer a Alejandro Mendoza. Alto, probablemente 1,85 metros. Complexión atlética enfundada en un traje gris oscuro perfectamente cortado. Cabello negro ligeramente despeinado como si se hubiera pasado las manos por él durante el día. Y esos ojos verde oscuro que habían aparecido en tantas páginas de sociales. Por un momento, ambos se quedaron inmóviles en el pasillo, mirándose con una mezcla de reconocimiento y nerviosismo. «Buenas tardes», dijo Alejandro finalmente, su voz más suave de lo que había esperado. «Buenas tardes», respondió Sofía sintiendo que su voz sonaba extrañamente aguda. Alejandro sabía que debía seguir caminando, subir a su penthouse y pretender que no había pasado nada. Pero algo en la expresión de Sofía, una mezcla de curiosidad y aprensión, lo detuvo. «Usted es la señorita Hernández del 4B, ¿verdad?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Sofía asintió, sorprendida de que supiera su nombre. «Sí, y usted es el señor Mendoza del ático». «Alejandro», se corrigió automáticamente. «Y espero que me disculpe si esto suena extraño, pero esta mañana escuché que canta muy bien». El comentario colgó en el aire entre ellos como una confesión. Sofía sintió que sus mejillas se encendían, pero no apartó la mirada. «Ah», fue todo lo que logró decir inicialmente. Luego, con más firmeza, «No sabía que se escuchaba hasta otros pisos. La acústica del patio interior es particular», admitió Alejandro, sintiéndose como un adolescente torpón. «Quiero que sepa que no fue intencional. Yo estaba en mi terraza trabajando y...» «¿Solo escuchó?», preguntó Sofía de repente, con una valentía que la sorprendió a ella misma. La pregunta directa tomó a Alejandro por sorpresa. Podía mentir, decir que sí, que solo había escuchado su voz. Pero algo en los ojos de Sofía le decía que ella ya sospechaba la verdad. «No», admitió finalmente, bajando la mirada. «Lo siento mucho. Fue completamente accidental y me aparté en cuanto me di cuenta de lo que estaba pasando. No tengo excusa». Sofía estudió su expresión. Esperaba encontrar la arrogancia típica de un hombre rico acostumbrado a salirse con la suya. En cambio, vio genuina mortificación y algo que parecía vulnerabilidad. «¿Usted llamó a la administración?», preguntó. «¿Qué?», Alejandro frunció el ceño, confundido. «No, claro que no. ¿Por qué haría eso? Mandaron un mensaje sobre las cortinas en las ventanas del patio». Alejandro maldijo internamente. «Debe haber sido algún otro vecino. Yo jamás, Sofía, yo jamás haría algo que pudiera comprometerla o hacerla sentir incómoda. El hecho de que hubiera usado su nombre de pila sin permiso debería haberla molestado, pero en cambio le gustó cómo sonaba en su voz. «Está bien», dijo finalmente. «Fue un accidente. ¿Está segura? Porque si quiere presentar una queja formal o...» «No», lo interrumpió Sofía. «No es necesario». Se quedaron en silencio por un momento, ninguno de los dos sabiendo cómo terminar esa conversación tan extraña. «Su voz es realmente hermosa», dijo Alejandro finalmente. «¿Estudió música?» «Solo en la escuela. Mi abuela solía cantar esas canciones cuando yo era niña». No sabía por qué le estaba contando eso a un extraño, pero algo en él la hacía sentir cómoda a pesar de las circunstancias. «Pésame mucho». Sofía asintió, sorprendida de que lo recordara. «Es una de mis favoritas». «La mía también», admitió Alejandro con una sonrisa pequeña pero genuina. El momento se rompió cuando se escucharon pasos en las escaleras. Un vecino del 5º piso subía cargando a su perro pequeño. «Bueno», dijo Sofía ajustando su bolsa del supermercado. «Debería...». «Claro», se apresuró Alejandro. «Que tenga buena tarde, Sofía». Ella asintió y caminó hacia su departamento. Sintiendo su mirada en la espalda,
hasta que escuchó sus pasos dirigirse hacia las escaleras que llevaban al ático. Una vez dentro de su departamento, Sofía se recargó contra la puerta cerrada, con el corazón latiendo aceleradamente. No había sido como esperaba. Alejandro Mendoza no había resultado ser el hombre arrogante y frío que describían las revistas. Había sido humano, mortificado, incluso un poco tímido, y definitivamente mucho más atractivo en persona de lo que cualquier fotografía podía capturar. El fin de semana llegó con una extraña sensación de expectativa que Sofía no podía definir. Carmen había cancelado sus planes de cine de último minuto porque su hermana había tenido una emergencia familiar, así que Sofía se encontró con 2 días libres y una mente inquieta. El sábado por la mañana decidió instalar cortinas nuevas en la ventana del baño. No por obligación, se dijo a sí misma, sino porque ya había estado pensando en redecorar. El hecho de que Alejandro Mendoza hubiera visto más de lo que debería ver era solo una coincidencia que la había motivado a actuar. Mientras colgaba las cortinas de lino blanco, no pudo evitar preguntarse si él estaría en su terraza en ese momento. Trabajaría los fines de semana, tendría invitados, una novia que no aparecía en las revistas. «Está siendo ridícula, Sofía», murmuró mientras ajustaba la barra de la cortina. Pero esa tarde, cuando salió a comprar verduras al mercado de Medellín, se encontró eligiendo una ruta que la llevara de regreso por la calle de su edificio en lugar del camino más directo. Se dijo que era para admirar la arquitectura de los edificios vecinos, pero en el fondo sabía que esperaba ver algo, aunque no estaba segura de qué. Al llegar a su edificio, notó un automóvil que no había visto antes. Un BMW gris oscuro elegante, pero no ostentoso, estacionado en el lugar reservado para el ático. Alejandro estaba en casa. Esa noche, Sofía se dio cuenta de que había desarrollado un nuevo hábito: escuchar atentamente cualquier sonido que pudiera provenir del piso superior. No escuchó música, voces ni pasos, solo el silencio ocasionalmente interrumpido por el ruido distante de la ciudad. El domingo por la mañana, decidió preparar café en su pequeño balcón que daba a la calle en lugar de quedarse en la cocina. No era tan cómodo, pero tenía sol y una vista agradable de la vida dominical en Roma Norte. Familias paseando, parejas jóvenes caminando con sus perros, vendedores ambulantes ofreciendo elotes y esquites. Estaba leyendo un libro cuando escuchó una voz familiar que saludaba a alguien en la calle. Se asomó ligeramente y vio a Alejandro caminando hacia su automóvil. Vestía jeans oscuros y una camisa blanca de manga larga, mucho más casual que el traje del viernes. Llevaba una bolsa de lona que parecía contener algo deportivo. Un niño pequeño que paseaba con su madre se había acercado a admirar el BMW y Alejandro, en lugar de mostrarse molesto, se había agachado para hablar con el pequeño. Desde su posición en el balcón, Sofía no podía escuchar la conversación, pero veía las sonrisas del niño y los gestos amables de Alejandro. Cuando Alejandro se enderezó y miró casualmente hacia arriba, sus ojos se encontraron por un segundo. Sofía sintió un impulso de esconderse, pero en cambio levantó ligeramente su taza de café en un saludo tímido. Alejandro sonrió y le devolvió el saludo antes de subir a su automóvil. Esa pequeña interacción la mantuvo de buen humor el resto del día. Ese domingo por la noche, mientras preparaba su ropa para la semana, Sofía tomó una decisión que la sorprendió. Buscó en Google Alejandro Mendoza, México. No por cotillear, se justificó, sino para entender mejor quién era su vecino. Los resultados fueron extensos. Artículos sobre sus desarrollos inmobiliarios, fotos de eventos de caridad, entrevistas en revistas de negocios. En todas las fotografías se veía profesional, elegante, pero también distante. Sin embargo, había un artículo de una revista de arquitectura donde hablaba de su pasión por preservar la identidad cultural mexicana en sus desarrollos, mencionando específicamente su amor por la música tradicional y la arquitectura colonial. «Interesante», murmuró Sofía, sintiéndose como una espía doméstica. El lunes por la mañana, Alejandro se despertó con una idea que llevaba gestándose todo el fin de semana. Había pasado el sábado jugando tenis en su club privado, pero no había podido concentrarse en el juego. El domingo había ido a su oficina a revisar unos planos, pero había terminado mirando hacia el edificio donde vivía desde la ventana de su estudio.
Roberto llegó a las 8:30 am para la reunión semanal de planificación y encontró a su jefe inusualmente nervioso, caminando por la terraza con una taza de café que parecía haber olvidado que tenía en las manos. «Señor Mendoza, ¿está todo bien?» Alejandro se detuvo y miró a su asistente personal. Roberto llevaba trabajando con él 5 años, era discreto, eficiente y una de las pocas personas en las que confiaba completamente. «Roberto, ¿qué sabes sobre eventos culturales en la ciudad? Música en vivo, conciertos íntimos, ese tipo de cosas». Roberto parpadeó, sorprendido por la pregunta. En 5 años, jamás había conocido a Alejandro interesarse por eventos culturales más allá de las galas de caridad obligatorias. «Bueno, hay varios lugares. El Palacio de Bellas Artes, por supuesto. También está el Teatro de la Ciudad y muchos bares y restaurantes en Roma Norte y Condesa tienen música en vivo los fines de semana. No, algo más personal. ¿No hay eventos privados? ¿Casas de música? ¿Salones íntimos?» Roberto reflexionó un momento. Está la Casa de la Música en Coyoacán. Es un lugar pequeño, muy acogedor, donde músicos locales dan conciertos íntimos, y también el Salón México en el centro tiene noches de boleros y música tradicional. Perfecto. Consígueme información sobre sus próximos eventos, especialmente si hay algo relacionado con música tradicional mexicana o boleros. ¿Puedo preguntar para qué ocasión? Alejandro dudó. Roberto conocía su vida personal mejor que nadie y nunca había mostrado interés genuino en música o eventos culturales. «Es personal», dijo finalmente. Roberto asintió sin hacer más preguntas, pero Alejandro notó la pequeña sonrisa que trató de ocultar. Esa tarde, mientras revisaba los reportes que Roberto le había enviado sobre eventos musicales, Alejandro se dio cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Buscaba una excusa para invitar a Sofía a salir de una manera que no pareciera demasiado directa o presuntuosa. Había pensado en simplemente tocar a su puerta e invitarla a cenar, pero algo le decía que eso sería demasiado agresivo. No conocía su situación sentimental, sus intereses, ni siquiera si tendría algún deseo de conocerlo mejor después del embarazoso encuentro del viernes. La respuesta llegó en forma de un evento en la Casa de la Música. Noche de boleros clásicos, homenaje a Consuelo Velázquez, programado para el viernes siguiente. Sería perfecto. Íntimo, cultural y directamente relacionado con la canción que había escuchado cantar. Pero ¿cómo se lo propondría sin parecer un acosador? La oportunidad llegó el martes por la noche. Alejandro había decidido bajar personalmente a recoger su correspondencia en lugar de pedirle al conserje que la subiera, con la esperanza de encontrarse casualmente con Sofía. No la había visto desde el domingo en el balcón y se había sorprendido a sí mismo prestando atención a los sonidos del cuarto piso. Sofía llegó de trabajar justo cuando él estaba revisando su correspondencia en el pequeño lobby del edificio. Llevaba el cabello suelto y una blusa amarilla que la hacía ver más joven y relajada que el viernes anterior. «Buenas noches», la saludó, tratando de sonar casual. «Buenas noches, Alejandro», respondió ella, y él notó que había usado su nombre de pila naturalmente. «¿Cómo ha estado?», preguntó mientras ella revisaba su buzón. «Bien, gracias. Ocupada con el trabajo». «¿Y usted?». «Alejandro», la corrigió suavemente. «Y también ocupado, aunque he estado investigando sobre eventos musicales en la ciudad». Sofía lo miró con curiosidad. «¿Eventos musicales?». «Sí, bueno». Alejandro se dio cuenta de que no había planeado exactamente cómo abordar el tema. «Resulta que hay un concierto el viernes en la Casa de la Música en Coyoacán. Es un homenaje a Consuelo Velázquez, la compositora de Bésame mucho». Sofía sintió que su corazón se aceleró ligeramente. «Suena interesante. Me preguntaba si le gustaría acompañarme. Es decir, si no tiene otros planes y si le parece apropiado. Sé que no nos conocemos bien, pero pensé que podría interesarle, considerando que... ¿Me está invitando a una cita?», preguntó Sofía directamente, con una pequeña sonrisa que indicaba más curiosidad que molestia. Alejandro se quedó sin palabras por un momento. Había ensayado varias versiones de esa conversación, pero ninguna incluía una pregunta tan directa. «Sí», admitió finalmente. «Supongo que sí». Sofía lo estudió por un momento. Era evidente que estaba nervioso,
lo cual resultaba encantador viniendo de alguien que probablemente estaba acostumbrado a que las mujeres aceptaran cualquier invitación suya sin dudarlo. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué qué? ¿Por qué quiere invitarme? No me conoce. Alejandro reflexionó la pregunta. Podía decir algo superficial sobre su belleza o su voz, pero algo en la expresión de Sofía le decía que esperaba honestidad. Porque en 5 minutos de conversación el viernes, usted me mostró más autenticidad de la que he visto en años de vida social. Y porque cuando la escuché cantar esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, algo en mi día cambió de manera que no puedo explicar completamente. Sofía no esperaba una respuesta tan sincera. Se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. «Está bien», dijo finalmente. «Me gustaría ir». La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue genuina y transformadora. ¿En serio? Sí, pero con una condición. La que sea. Quiero pagar mi boleto. Alejandro frunció el ceño. No es necesario, yo la invité. Es necesario para mí, insistió Sofía. Si vamos a hacer esto, prefiero que sea en igualdad de condiciones. Alejandro asintió, aunque claramente no estaba acostumbrado a que rechazaran su cortesía financiera. Como usted guste. Sofía, lo corrigió ella con una sonrisa. Si vamos a salir juntos, puede llamarme Sofía. El viernes por la tarde, Sofía se encontró cambiando de ropa por tercera vez. Carmen había llegado temprano a su departamento bajo el pretexto de apoyo moral, pero principalmente para satisfacer su curiosidad sobre la cita con el millonario vecino. «No puedo creer que no me hayas contado desde el martes», se quejaba Carmen mientras revisaba el armario de Sofía. «¿Sabes lo difícil que ha sido para mí mantener la boca cerrada en la oficina? Porque sabía que reaccionarías exactamente así», respondió Sofía sosteniéndose un vestido negro sencillo frente al espejo. «¿Muy formal? Demasiado funeral. Ponte el azul marino con las mangas de encaje. Te queda perfecto y no parece que estés tratando demasiado». Sofía se cambió al vestido azul. Carmen tenía razón. Se veía elegante pero natural. Se había recogido el cabello en un chongo bajo con algunos mechones sueltos, enmarcando su rostro, y había optado por un maquillaje sutil que realzaba sus ojos. «¿Estás nerviosa?», preguntó Carmen mientras Sofía se ponía unos zapatos bajos color nude. «Terriblemente», admitió Sofía. «No he salido con nadie desde Diego, y definitivamente nunca he salido con alguien como él». «¿Te refieres a alguien rico?» «Me refiero a alguien que probablemente ha salido con modelos y actrices. ¿Qué ve en una diseñadora gráfica común y corriente?» Carmen se sentó en la cama y miró a su amiga seriamente. «Sophie, eres inteligente, talentosa, hermosa y tienes un corazón enorme. Cualquier hombre estaría afortunado de salir contigo, millonario o no, y si él no se da cuenta de eso, entonces no te merece». Sofía sonrió, sintiendo que parte de su ansiedad se disipaba. «Gracias, Carmen. Eres la mejor amiga que alguien puede tener». A las 7 en punto, Sofía escuchó el timbre de su departamento. Alejandro había llegado puntualmente, como había prometido. Carmen se asomó por la ventana mientras Sofía revisaba su bolsa una última vez. «Dios mío, se ve incluso mejor de persona que en las fotos», susurró Carmen, «y trae flores». Sofía abrió la puerta para encontrar a Alejandro, vestido con un saco gris oscuro, camisa blanca sin corbata y pantalones de mezclilla oscuros. Se veía elegante pero relajado, y efectivamente tenía un pequeño ramo de gerberas amarillas en la mano. «Buenas noches», la saludó con una sonrisa. «Espero que le gusten las gerberas. Roberto me dijo que son menos intimidantes que las rosas para una primera cita». Sofía rió. «Son perfectas, pase, voy por un florero». Alejandro entró al pequeño departamento e inmediatamente se sintió envuelto por la calidez del espacio. Todo estaba decorado con buen gusto, pero sin ostentación. Muebles sencillos pero cómodos, plantas verdes, fotografías familiares y libros por todas partes. Era tan diferente de su penthouse minimalista que se sintió como entrar a un hogar real. «Su departamento es muy acogedor», comentó mientras ella arreglaba las flores. «Gracias, no es grande, pero me gusta». Carmen, que había estado discretamente escuchando desde la cocina, decidió hacer su aparición. «Hola», dijo con una sonrisa traviesa. «Soy Carmen, la mejor amiga sobreprotectora. Un placer conocerla»,
respondió Alejandro estrechando su mano. ¿Alguna advertencia que deba conocer antes de salir con Sofía? Carmen lo evaluó por un momento. Solo una. Ella es demasiado buena para su propio bien, así que no se aproveche de eso. Carmen, murmuró Sofía mortificada. No se preocupe, le dijo Alejandro a Carmen con seriedad. No tengo intención de lastimar a Sofía de ninguna manera. Carmen asintió, aparentemente satisfecha. Entonces diviértanse. El trayecto a Coyoacán en el BMW de Alejandro fue sorprendentemente cómodo. Sofía había temido silencios incómodos, pero la conversación fluyó naturalmente. Hablaron sobre la ciudad, sobre cómo había cambiado Roma Norte en los últimos años, sobre sus lugares favoritos para comer. ¿Siempre ha vivido en la Ciudad de México?, preguntó Alejandro mientras navegaba por las calles de Coyoacán. Toda mi vida. Nací en la Colonia del Valle, pero mis padres se mudaron a Xochimilco cuando yo tenía 10 años. ¿Y usted? ¿Tú? Alejandro sonrió al escuchar el cambio a tuteo. También. Mi familia tenía una casa en Polanco, pero pasé mucho tiempo en casa de mi abuela en el centro histórico. Ella tenía una casa colonial hermosa cerca del Zócalo. ¿Tenía? Murió hace 3 años. La casa sigue siendo de la familia, pero no hemos sabido qué hacer con ella. Es demasiado grande para una sola persona, pero tiene demasiada historia familiar para venderla. Sofía notó un deje de melancolía en su voz. Debió haberla querido mucho. Era la persona más importante en mi vida, admitió Alejandro. Mi madre murió cuando yo era pequeño y mi padre siempre estuvo muy ocupado con los negocios. Mi abuela fue quien realmente me crió. Sofía sintió una punzada de empatía. Lo siento mucho. Gracias. Ella habría adorado escucharte cantar. Era muy aficionada a la música tradicional. Llegaron a la Casa de la Música justo cuando comenzaba a anochecer. El lugar era exactamente como Alejandro había descrito, íntimo y acogedor, ubicado en una casa colonial restaurada con un pequeño patio interior donde habían colocado mesas redondas alrededor de un pequeño escenario. «Es perfecto», murmuró Sofía mientras el anfitrión los guiaba a su mesa. Alejandro había reservado una mesa lateral que ofrecía una buena vista del escenario, sin estar demasiado cerca. El ambiente era cálido y romántico, iluminado por velas y luces tenues colgadas entre los árboles del patio. Cuando llegó la cantante principal del homenaje, una mujer de mediana edad, con una voz profunda y expresiva, Sofía se sintió transportada. La primera canción fue precisamente «Bésame mucho», interpretada con una pasión que hizo que se le pusiera la piel de gallina. Miró a Alejandro y lo encontró observándola en lugar de al escenario. «¿No te gusta la música?», susurró. «Me encanta», respondió él en voz baja, «pero me gusta más verte disfrutarla». Sofía sintió un calor que se extendió desde su pecho hasta sus mejillas. Cuando Alejandro le sonrió de esa manera con sinceridad y calidez, era fácil olvidar todas las razones por las que una relación entre ellos podría ser complicada. Durante el intermedio, compartieron una botella de vino tinto y hablaron sobre música, sobre sus familias, sobre sus sueños frustrados de juventud. Alejandro le contó que había querido ser arquitecto antes de que las circunstancias familiares lo obligaran a hacerse cargo de los negocios. Sofía le habló de su sueño de tener su propio estudio de diseño algún día. «¿Qué te detiene?», preguntó él. «El dinero principalmente, y el miedo, si soy honesta». «¿Al fracaso?». «Al éxito», admitió Sofía. «Es extraño, pero a veces pienso que es más fácil soñar con algo que arriesgarte a que no resulte como lo imaginas». Alejandro asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. «Mi abuela solía decir que el arrepentimiento pesa más que el fracaso». Cuando terminó el concierto, ninguno de los dos parecía tener prisa porque terminara la noche. «¿Te apetece caminar un poco?», sugirió Alejandro mientras salían de la Casa de la Música. «Coyoacán por la noche es hermoso». Sofía asintió, agradecida de que la velada no tuviera que terminar aún. Caminaron por las calles adoquinadas, pasando por la plaza principal, donde algunos músicos callejeros aún tocaban para los turistas rezagados y las parejas que paseaban tomadas de la mano. «Gracias por esta noche», dijo Sofía mientras se detenían frente a la fuente del centro de la plaza. «Ha sido perfecto, incluso con toda la incomodidad de no conocernos bien».
Sofía lo miró, sorprendida por su honestidad. Especialmente por eso, no me siento como si estuviera actuando para impresionarte. ¿Y eso es bueno? Es refrescante, admitió. Hace mucho que no tengo una conversación tan natural con alguien nuevo. Se sentaron en una banca frente a la iglesia de San Juan Bautista. El ambiente nocturno de Coyoacán tenía algo mágico. Las luces doradas de los faroles, el sonido distante de la música, las risas de otras parejas paseando por la plaza. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Alejandro después de un momento. «Claro. Cuando Carmen dijo que eras demasiado buena para tu propio bien, ¿a qué se refería?». Sofía suspiró. «Supongo que se refería a que tengo la tendencia a confiar en las personas incluso cuando no debería. Mi último novio, Diego, me engañó durante 6 meses antes de que me diera cuenta. Carmen dice que había señales evidentes que yo preferí ignorar». «¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?». 2 años. Creía que íbamos a casarnos». Sofía se encogió de hombros. Al final resultó que él tenía una definición muy diferente de compromiso. Alejandro sintió una punzada de ira hacia un hombre que no conocía. «Lo siento. Debió ser muy doloroso». «Lo fue, pero también fue liberador en cierta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo la vida que él quería, no la que yo quería». «¿Y qué es lo que tú quieres?». Sofía reflexionó la pregunta. «Honestidad, supongo. Autenticidad. Alguien que me vea realmente, no solo la versión de mí que cree que quiere. ¿Tiene sentido?». «Perfecto sentido», respondió Alejandro. «Yo he tenido el problema opuesto. Las mujeres que he conocido parecen ver solo lo que represento, no quién soy realmente». «¿Y quién eres realmente?». Alejandro sonrió. «Alguien que se despierta a las 5:30 a.m. porque no puede dormir cuando está estresado, que lee novelas de misterio para relajarse, que ha visto El Padrino probablemente 50 veces, que a veces come cereal para la cena cuando está demasiado cansado para cocinar». Sofía rió. «Eso es inesperadamente normal, decepcionantemente normal, dirían algunos». «No», dijo Sofía, mirándolo directamente. «Es perfecto». El momento se cargó de una tensión diferente. Alejandro se acercó ligeramente y Sofía no se apartó. Por un momento parecía que iba a besarla, pero entonces el reloj de la iglesia dio las 11 campanadas y ambos se sobresaltaron. «Es tarde», murmuró Sofía, aunque no hizo movimiento alguno para levantarse. «¿Tienes que trabajar mañana?». «Sí, pero no hasta tarde». Sofía lo miró con curiosidad. «¿Tú no trabajas los sábados?». «Normalmente sí, pero estaba pensando, ¿te gustaría hacer algo mañana por la noche? Algo menos formal, tal vez cenar en algún lugar local». Sofía sonrió. «Me encantaría». El regreso a Roma Norte fue más silencioso que el viaje de ida, pero era un silencio cómodo. Ambos parecían estar procesando la noche, los sentimientos nuevos, las posibilidades que se abrían entre ellos. Cuando Alejandro estacionó frente a su edificio, ninguno de los dos se movió inmediatamente para salir del automóvil. «Sofía», dijo finalmente, volteando para mirarla, «sé que esto es complicado. Somos vecinos, venimos de mundos muy diferentes». «Alejandro», lo interrumpió suavemente, «una cosa a la vez, ¿sí? Esta noche fue maravillosa. Mañana podemos ver qué pasa». Él asintió, claramente aliviado por su pragmatismo. Caminaron juntos hasta el lobby del edificio. En el elevador, la proximidad física hizo que ambos fueran muy conscientes del otro. Cuando llegaron al 4.º piso, Alejandro salió con ella. «No tienes que acompañarme hasta mi puerta», dijo Sofía. «Solo son unos metros». «Mi abuela me habría matado si no acompañara a una dama hasta su puerta después de una cita», respondió con una sonrisa. En la puerta del departamento 4B, Sofía se detuvo y se volvió hacia él. Estaban muy cerca, y ella podía percibir su colonia sutil, ver las pequeñas arrugas de expresión alrededor de sus ojos. «Gracias por una noche perfecta», dijo. «Gracias por aceptar venir». Esta vez, cuando Alejandro se inclinó hacia ella, Sofía no se apartó. El beso fue suave, tentativo al principio, luego más seguro cuando ella respondió. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban un poco sin aliento. «Buenas noches, Sofía», murmuró Alejandro contra su frente. «Buenas noches». Sofía entró a su departamento con una sonrisa que no podía borrar. Se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá,
aún sintiendo el cosquilleo del beso en sus labios. Su teléfono vibró inmediatamente con un mensaje de Carmen. «¿Cómo te fue? Necesito detalles ya». En lugar de responder, Sofía sonrió y dejó el teléfono a un lado. Algunos momentos eran demasiado perfectos para compartir, incluso con la mejor amiga. Arriba en el ático, Alejandro se quedó despierto más tiempo del usual, mirando hacia el patio interior desde su terraza. Por primera vez en años, tenía algo que esperar más allá del trabajo, algo real, algo que lo emocionaba y lo aterrorizaba a la vez. Mañana habría nueva música en su vida, y esta vez sería una melodía que cantarían juntos. El sábado por la noche, Sofía se preparó de manera muy diferente que la noche anterior. Alejandro había sugerido cenar en un pequeño restaurante familiar en la colonia Doctores, un lugar que él había descubierto años atrás y que visitaba cuando quería escapar de su mundo habitual. Se puso jeans, una blusa de algodón blanca y zapatos cómodos. Nada de maquillaje elaborado ni peinados complicados. Si iban a conocerse realmente, mejor hacerlo sin pretensiones. Alejandro llegó puntual, vestido de manera similar con jeans y una camiseta gris. Se veía más joven, más relajado que la noche anterior. En su mano llevaba un pequeño paquete envuelto en papel periódico. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía mientras caminaban hacia su automóvil. «Un regalo, algo pequeño que vi esta mañana y pensé que te gustaría». Sofía desenvolvió el paquete para encontrar un pequeño libro de partituras de boleros clásicos mexicanos, obviamente usado, pero en excelente condición. «Lo encontré en una librería de viejo en el centro», explicó Alejandro. «Pensé que podrías disfrutar cantando algunas de estas canciones». Sofía sintió una calidez que se extendió por todo su pecho. No era un regalo caro, pero era personal, thoughtful, perfecto. «Es hermoso. Gracias». El restaurante, la cocina de Doña Rosa, era exactamente lo que Sofía había esperado. Pequeño, familiar, con mesas de madera desgastadas y paredes decoradas con fotografías familiares. El aroma de especias y comida casera llenaba el aire. «Alejandro», gritó una mujer mayor desde detrás del mostrador, «¿cuánto tiempo sin verte?» «Hola, Doña Rosa, le traje a alguien especial para que pruebe su mole». Doña Rosa se acercó a su mesa, secándose las manos en su delantal, y estudió a Sofía con la mirada directa de una mujer que había visto mucho mundo. «Esta es Sofía», dijo Alejandro. «Sofía, Doña Rosa hace el mejor mole de la ciudad». «Un placer conocerla, joven», dijo Doña Rosa con una sonrisa cálida. Alejandro nunca había traído a una novia aquí. «¿O no somos?», comenzó Sofía, pero Alejandro la interrumpió suavemente. «Todavía no», dijo con una sonrisa traviesa que hizo que Sofía se sonrojara. Durante la cena, que efectivamente incluía el mole más delicioso que Sofía había probado en años, hablaron sobre cosas más profundas. Alejandro le contó sobre la presión de manejar un negocio familiar desde los 25 años, sobre cómo a veces se sentía atrapado en una vida que había heredado más que elegido. «¿Alguna vez has pensado en hacer otra cosa?», preguntó Sofía. «Todo el tiempo. Pero hay empleados que dependen de mí, proyectos a largo plazo, responsabilidades». Se encogió de hombros. «A veces pienso que la libertad es un lujo que no puedo permitirme». Sofía lo estudió. «¿Eso es lo que realmente piensas? ¿O es lo que te han dicho que debes pensar?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Qué quieres decir?». «Solo que tal vez la responsabilidad y la felicidad personal no tienen que ser mutuamente exclusivas. Tal vez puedes ser responsable hacia otros sin sacrificar completamente lo que quieres para ti». Alejandro consideró sus palabras. «¿Y qué es lo que crees que quiero para mí?». «No lo sé», admitió Sofía, «pero creo que tú sí lo sabes, en el fondo». Cuando salieron del restaurante, decidieron caminar por las calles del barrio. Era una zona que Sofía conocía bien. Había crecido visitando a una tía que vivía cerca. Alejandro, por el contrario, se veía fascinado por la vida nocturna auténtica del lugar. Familias sentadas en las banquetas tomando el fresco, niños jugando fútbol en la calle, vendedores ambulantes ofreciendo elotes y raspados. «Es diferente de lo que estoy acostumbrado», admitió mientras observaban a un grupo de mariachis callejeros. «¿Diferente cómo?». «Real», dijo simplemente. «En mi mundo todo está curado. Los lugares, las personas,
las conversaciones, todo diseñado para impresionar o para cerrar negocios. Sofía asintió. Debe ser agotador. Lo es. Por eso me gusta este lugar. Aquí puedo ser solo yo. Estaban parados en una esquina, esperando que pasara un camión, cuando Sofía notó que una mujer joven los observaba fijamente desde la acera opuesta. La reconoció inmediatamente. Era Valeria Sánchez, una modelo que aparecía frecuentemente en las revistas de sociales y también en varias fotografías con Alejandro. Alejandro siguió su mirada y se tensó cuando vio a Valeria cruzando la calle hacia ellos. «Alejandro», dijo Valeria con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Qué sorpresa encontrarte aquí». «Valeria, hola». Valeria miró a Sofía de pies a cabeza con una evaluación que no fue nada sutil. «No nos han presentado». «Sofía», dijo Sofía extendiendo su mano. «Valeria Sánchez», respondió, ignorando la mano extendida. «Alejandro y yo somos viejos amigos». La tensión en el aire era palpable. Sofía podía sentir que había algo sin resolver entre estos dos, y se sintió súbitamente fuera de lugar. «Bueno», dijo Valeria después de un momento incómodo, «supongo que te veré en la gala de beneficencia de Mariana el próximo viernes. ¿Vienes con tu amiga?» Alejandro se aclaró la garganta. «Aún no lo sé». Bueno, será interesante». Valeria le sonrió a Alejandro con familiaridad. «Nos vemos, Ale». Cuando Valeria se alejó, el ambiente entre Sofía y Alejandro había cambiado completamente. «¿Exnovia?», preguntó Sofía mientras continuaban caminando. «Algo así», admitió Alejandro. «Es complicado». «¿Complicado cómo?». Alejandro suspiró. «Salimos algunos meses el año pasado. Nada serio, al menos para mí. Pero ella, bueno, tenía expectativas diferentes». Sofía sintió un nudo en el estómago. «¿Y esta gala? Es un evento social. Voy todos los años. Es parte de mi vida». Sofía se detuvo. «Alejandro, ¿yo formo parte de tu vida o solo soy una distracción de tu vida?». La pregunta colgó en el aire entre ellos. Alejandro se volvió para mirarla, viendo la vulnerabilidad en sus ojos. «No es una pregunta justa», dijo finalmente. «¿Por qué no?». «Porque llevamos 2 citas, Sofía. No puedo redefinir toda mi existencia basándome en 2 citas». Tenía razón, y ella lo sabía. Pero algo en el encuentro con Valeria, en la manera en que la había mirado, en cómo Alejandro se había comportado, le había mostrado claramente que venían de mundos muy diferentes. Mundos que tal vez no eran compatibles. «Tienes razón», dijo finalmente. «Lo siento». «No, yo lo siento», dijo Alejandro tomando su mano. «No quería que la noche terminara así». El viaje de regreso a Roma Norte fue silencioso. Ambos estaban perdidos en sus pensamientos, procesando lo que había pasado y lo que podría significar para lo que fuera que estaba creciendo entre ellos. En la puerta del edificio, Alejandro se volvió hacia ella. «Sofía, quiero que sepas que lo que está pasando entre nosotros, no es solo una distracción para mí». «¿Pero?», preguntó ella, porque podía sentir que venía un «pero». «Pero tienes razón en que venimos de mundos diferentes, y no estoy seguro de cómo navegar eso todavía». Sofía asintió, apreciando su honestidad incluso cuando dolía. «Tal vez necesitamos tiempo para pensar», dijo suavemente. Alejandro asintió, aunque claramente no le gustaba la idea. Esta vez no hubo beso de buenas noches, solo una mirada larga y una sonrisa triste antes de que cada uno subiera a su respectivo piso. Una semana pasó sin que Sofía y Alejandro se vieran, aunque ambos estuvieron muy conscientes de la presencia del otro. Sofía podía escuchar sus pasos en las escaleras por las mañanas cuando salía a trabajar. Alejandro notaba cuando las luces de su departamento se encendían por las noches. Carmen había notado el cambio en el estado de ánimo de Sofía y finalmente la presionó hasta que le contó todo sobre el encuentro con Valeria. «Así que dejaste que una modelo presumida te hiciera sentir insegura sobre un hombre que claramente está loco por ti», preguntó Carmen durante el almuerzo del jueves. «No es solo por ella», insistió Sofía. «Es que me di cuenta de que realmente no conozco su mundo y no estoy segura de que quiera conocerlo. ¿O tienes miedo de no encajar?». Sofía la miró con molestia. «¿Desde cuándo eres psicóloga?». «Desde que mi mejor amiga está desperdiciando una oportunidad con un hombre bueno porque tiene miedo». Esa misma tarde,
Mientras Sofía trabajaba en un diseño para un cliente particularmente difícil, recibió una llamada del lobby de su edificio. «Señorita Hernández», dijo el conserje, «hay una entrega para usted». Cuando bajó, encontró al conserje con un sobre manila y una expresión curiosa. «¿Quién lo trajo?», preguntó Sofía. «El señor del ático dijo que era importante». Con el corazón latiendo rápido, Sofía subió a su departamento y abrió el sobre. Dentro había dos cosas: una invitación elegante para la gala de beneficencia de esa noche y una nota escrita a mano con la caligrafía elegante de Alejandro. «Sofía, tienes razón en que venimos de mundos diferentes, pero he estado pensando toda la semana y me di cuenta de algo. No quiero elegir entre mi mundo y tú. Quiero crear un mundo nuevo que incluya lo mejor de ambos. Si estás dispuesta a intentarlo, me encantaría que vinieras conmigo esta noche, pero si decides que no quieres intentarlo, lo entenderé completamente. Alejandro». Sofía se quedó mirando la nota durante varios minutos. Sabía que si iba a esa gala, estaría entrando oficialmente en su mundo, con todas las complicaciones que eso implicaría. Pero también sabía que si no iba, se preguntaría para siempre qué habría pasado si hubiera sido valiente. Llamó a Carmen. «Necesito tu ayuda», dijo cuando Carmen contestó. «¿Qué tan rápido puedes llegar aquí con un vestido de gala?». 2 horas después, Sofía se miraba en el espejo llevando un vestido negro elegante que Carmen había tomado prestado de la boutique donde trabajaba su prima. Se había recogido el cabello en un chongo sofisticado y Carmen había insistido en un maquillaje más dramático que su estilo usual. «Te ves como si hubieras nacido para esto», dijo Carmen, dando los toques finales. «No me siento así. Fíngelo hasta que lo sientas y recuerda, tú eres el premio, no él». A las 8 en punto, Sofía tocó la puerta del ático. Cuando Alejandro abrió, vestido con un smoking perfectamente cortado, se quedó sin palabras por un momento. «Te ves increíble», logró decir finalmente. «Gracias, tú también». En el elevador la tensión era diferente de la que habían sentido la semana anterior. Esta vez era expectación mezclada con determinación. «Sofía», dijo Alejandro mientras bajaban, «quiero que sepas que lo que te dije en la nota lo digo en serio. Esta noche no se trata de que encajes en mi mundo, se trata de construir algo nuevo juntos. ¿Y si no funciona? Entonces al menos lo habremos intentado». La gala se realizaba en el Hotel Four Seasons, en un salón de baile que había sido transformado en un jardín de ensueño con flores blancas y luces tenues. Era exactamente el tipo de evento que Sofía había imaginado: elegante, refinado, intimidante. Pero Alejandro no la dejó ni un momento. La presentó a sus socios, a sus amigos, a personalidades importantes, siempre con orgullo en su voz. No como su acompañante, sino como Sofía, quien es diseñadora gráfica y tiene una voz hermosa. Cuando llegó el momento del entretenimiento, un cantante profesional subió al escenario para interpretar clásicos mexicanos. Había cantado 2 canciones cuando el micrófono comenzó a fallar, creando un ruido estridente que hizo que todos se taparan los oídos. Mientras los técnicos trataban de arreglar el problema, Alejandro se acercó al oído de Sofía. «¿Confías en mí?», le preguntó. «¿Por qué?». «Solo, ¿confías en mí?». Sofía asintió, y antes de que pudiera protestar, Alejandro la estaba guiando hacia el escenario. «Damas y caballeros», dijo Alejandro tomando el micrófono de backup. «Mientras arreglan el problema técnico, me gustaría presentarles a alguien muy especial. Sofía Hernández va a cantar para nosotros». El salón entero se volvió hacia ella. Sofía sintió pánico puro por un momento, pero luego vio la expresión de confianza absoluta en el rostro de Alejandro, y algo dentro de ella se tranquilizó. Sin música de acompañamiento, con solo su voz, Sofía comenzó a cantar «Bésame mucho». Su voz, suave y melodiosa, llenó el silencio del salón. No era una voz entrenada profesionalmente, pero tenía algo que ningún entrenamiento podía enseñar: alma. Cuando terminó, el silencio se extendió por un momento antes de que el aplauso estallara. No era el aplauso educado de un evento social, sino algo genuino y emocionado. Mientras Sofía bajaba del escenario, Valeria se acercó a ella. «Tienes una voz hermosa», dijo, y esta vez sonaba sincera. «Gracias. Y él te mira de una manera que nunca me miró a mí». Valeria sonrió con tristeza. «Cuídalo, es un buen hombre, aunque a veces no lo sepa».
El resto de la noche pasó como un sueño. Sofía se encontró disfrutando las conversaciones, riendo con los chistes, sintiendo que tal vez sí podía navegar este mundo después de todo. No tenía que cambiar quién era, solo tenía que ser valiente enough para ser ella misma. Cuando finalmente regresaron al edificio cerca de la medianoche, ambos estaban exuberantes. «No puedo creer que hiciste eso», le dijo Sofía mientras subían en el elevador. «No puedo creer que lo hicieras tú», respondió Alejandro. «Estuviste perfecta». En el cuarto piso, Alejandro salió del elevador con ella una vez más, pero esta vez cuando llegaron a su puerta, Sofía no sacó inmediatamente sus llaves. «Alejandro», dijo, volteándose para mirarlo, «quiero intentarlo, lo de construir algo nuevo juntos, pero necesitas saber que no voy a pretender ser alguien que no soy». «No querría que fueras nadie más que tú misma», respondió él, acercándose. «¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser tú mismo, no solo el CEO, no solo el millonario? Con tal de que cantemos juntos de vez en cuando», dijo con una sonrisa. Esta vez, cuando se besaron, fue con la certeza de dos personas que habían decidido arriesgarse el uno por el otro. Fue un beso que sabía a promesas, a futuro, a música que aún estaba por escribirse. 3 meses después, el penthouse de Alejandro tendría un piano. 6 meses después, Sofía habría abierto su propio estudio de diseño con una inversión que Alejandro insistió en hacer como socio silencioso. 1 año después, el departamento 4B sería oficialmente de ambos, porque Alejandro había descubierto que prefería el espacio acogedor de Sofía a la magnificencia vacía de su ático. Y todas las mañanas, desde la ducha con cortinas que ahora permanecían deliberadamente abiertas, se podía escuchar una hermosa voz cantando boleros clásicos. Solo que ahora, de vez en cuando, se le unía una voz masculina más grave, creando armonías que resonaban por todo el patio interior del edificio, llenando de música los corazones de todos los vecinos. Algunas veces, las mejores canciones comenzaban con un accidente.